Bienvenidos todos los que nos acompañan a estas conversaciones sobre federalismo. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la profesora María del Carmen Soravilla Petrikowski con el tema sobre el federalismo hacendario. Soy Carlos Matute, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Y brevemente me voy a permitir leer la semblanza de la licenciada Soravilla Petrikowski, docente de la materia de federalismo y gobiernos locales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La profesora Soravilla es licenciada por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también ha realizado estudios de especialidad en Derecho Fiscal y maestría en Derecho. Ha ocupado diversos puestos en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo. Actualmente es socia directiva del despacho Consultores Contables y Legales, AC, y se desempeña como profesora de asignatura de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM y de las materias de Finanzas Públicas en el Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre otras. En esta conversación abordaremos los principales tópicos del tema 3 de la asignatura de Federalismo y Gobiernos Locales, que está disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los temas son Federalismo y Hacienda Pública, Federalismo Hacendario, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Participaciones Federales, Fondos de Aportaciones Federales y Transferencias Federales, ingresos de libre disposición de las entidades federativas y los municipios en la coordinación fiscal. Para tal efecto, haré preguntas a nuestra docente invitada. Profesora María del Carmen Soravilla, ¿qué es el federalismo hacendario? Le cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Antes de contestar tu pregunta de qué es el federalismo hacendario, me gustaría nada más referirme brevemente a qué es el federalismo, qué es la hacienda pública, para poder contestar tu pregunta. El federalismo, recordarán los alumnos, es la coexistencia de dos órdenes de gobierno en un mismo territorio. Su origen es el Pacto Federal, es decir, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la consecuencia de este Pacto Federal es un reparto de facultades. Un reparto de facultades que aquí, Carlos, me voy a atrever a referirme a tu libro de El reparto de facultades en el federalismo mexicano, donde las clasificas en facultades expresas para la federación, que están contenidas en el artículo 124 y 73 constitucionales. Hay facultades que tiene en forma exclusiva la federación, y al ser exclusiva de ellas, pues las tienen prohibidas las entidades federativas. Tú estas facultades prohibidas las clasificas en prohibidas absolutas y prohibidas relativas. Las prohibidas absolutas las encontramos en el artículo 117 constitucional, y las prohibidas relativas las encontramos en el artículo 118 constitucional. Y hay otras facultades a las que les quiero poner especial interés, que son las concurrentes, es decir, aquellas facultades o atribuciones que tienen los dos órdenes de gobierno, tanto el federal como el local, en una misma materia, en un mismo objeto o en un mismo territorio. Y cuando ambas coinciden, una de ellas tiene que dejar de actuar para que la otra instancia de gobierno lo pueda hacer en su defecto. Y sobre estas facultades concurrentes quiero poner especial énfasis y me voy a referir a ellas más al rato. En cuanto a la hacienda pública, pues la hacienda pública la vamos a conceptualizar como aquellos recursos de los que dispone el Estado para hacer frente a sus necesidades, para poder llevar a cabo sus funciones. Y nada más me gustaría comentar que la hacienda pública se compone de tres momentos o tres actividades principales del Estado. Una es la obtención de los ingresos. Dos es la realización de esos ingresos a través del gasto público. Y tres,
previo a ingresar, es decir, previo a obtener ingresos y previo a gastar, necesito programar mis ingresos y mis gastos. Y los programo a través de la Ley de Ingresos Federal y el Presupuesto de Egresos Federal. Cuando yo tengo presentes estas tres actividades, obtención del ingreso, administración de mis recursos a través de mi presupuesto de egresos y a través de mi ley de ingresos, y cuando yo gasto los recursos públicos, estas tres actividades completas, cuando yo me estoy refiriendo a ellas, estoy haciendo énfasis en la hacienda pública. Entonces, ¿qué es el federalismo hacendario? Pues es el reparto de facultades que se dan entre la federación y las entidades federativas en cuanto a los recursos públicos. Y nosotros, para evitar que tanto la federación como las entidades federativas cobren los mismos impuestos a la misma persona o cobren impuestos a una persona con nombres diferentes, hemos creado un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal aparece en México a partir de los años 1980. Tienen como antecedentes 3 convenciones nacionales fiscales y una convención nacional hacendaria. ¿Qué son las convenciones nacionales fiscales? Son reuniones de funcionarios que manejan los recursos públicos de la federación y entidades federativas para ponerse de acuerdo cómo iban a delimitar sus facultades impositivas, para poder uniformar criterios para repartirse los recursos públicos y para poder definir lo que ahora conocemos como Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces tenemos 3 convenciones nacionales fiscales, 1925, 1933 y 1947. ¿Por qué se les llamaba fiscales? Porque solamente estaban referidas a la obtención de los ingresos. Y en 2004 tenemos una primera convención nacional hacendaria que le llamamos así porque pues estábamos involucrando los 3 momentos de las finanzas públicas o de la hacienda pública, es decir, estábamos viendo la obtención de los ingresos, la presupuestación de esos ingresos y la realización de esos ingresos, que es el gasto público. Entonces, hemos tenido aquí, ya te di breves antecedentes de lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y solamente te quiero mencionar que las entidades federativas se adhieren al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Cómo se hace esto? A través de un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que se reparten facultades. Facultades concurrentes, ¿cuáles? Las del cobro de impuestos. Y entonces, ¿qué es el federalismo hacendario? Es el reparto de facultades impositivas que se dan entre la federación y las entidades federativas para evitar la doble o triple tributación. Maestra Soravilla, por la claridad de sus conceptos. Y ahora, ante este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y si las entidades federativas han renunciado a esta facultad de cobrar impuestos, entonces, mi siguiente pregunta es, ¿de dónde obtienen recursos para financiar su propia actividad y cumplir con sus funciones? Les cedo la palabra. Ok, para contestar tu pregunta debo decir que primero las entidades federativas se adhieren al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Después las entidades federativas celebran convenios de colaboración administrativa. ¿Para qué? Para cobrar impuestos federales. Entonces recordemos que renunciaron a su facultad de cobrar impuestos locales y ahora van a cobrar impuestos federales. Y colaboran entonces con la federación en el cobro de estos impuestos federales. ¿De dónde obtienen recursos? Pues precisamente de esta coordinación fiscal que se da a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que regula
la Ley de Coordinación Fiscal. Perdón por tanta redundancia, pero así se llaman las leyes. Y entonces fíjate lo que sucede. Celebro convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las entidades federativas obtienen a cambio participaciones federales. Participaciones federales que se conocen como ramo 28 y también reciben fondos de aportaciones federales que se conocen como ramo 33. Tengo que decirte que estas participaciones federales se consideran recursos de libre disposición para las entidades federativas. ¿Qué significa esto? Que pasan al patrimonio de la entidad federativa. Son sus dineros y lo van a ocupar en lo que ellas decidan. Claro, apegándose a un marco normativo. Y en el caso de los fondos de aportaciones federales, estos no son dineros de las entidades federativas, son dineros de la federación que les da a las entidades federativas en forma condicionada. ¿Para qué? Para que ejerzan gasto público en temas sensibles, como salud, como educación, como infraestructura, como desarrollo. Y entonces yo los invito a consultar la Ley de Coordinación Fiscal a partir del artículo 25 para que se enteren cuáles son los fondos de aportaciones federales. Tenemos 8 en la actualidad, pero recuerden, estos no son recursos de las entidades federativas, son recursos federales condicionados a las entidades federativas y por lo tanto no son recursos de libre disposición. Entonces, tú me preguntaste de dónde obtienen recursos las entidades federativas, pues de transferencias federales, pero aquí hay que distinguir qué tipo de transferencias federales. Entonces yo te diría que hay transferencias federales que derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y hay otro tipo de transferencias federales que se hacen a las entidades federativas o a los municipios, pero para poder desarrollar programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, fíjate, tenemos transferencias federales que derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Tenemos transferencias federales que derivan de coordinación o colaboración en programas del Plan Nacional de Desarrollo, que se hacen a través de convenios de desarrollo social. Las entidades federativas y los municipios también obtienen ingresos de deuda pública y también tienen ingresos propios, es decir, ingresos que sus legislaturas locales les aprueba, pues para que puedan sufragar las necesidades de la población que vive en el territorio de esa entidad federativa. Pero el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un poco complejo porque pues pareciera simple decir, bueno, cobras impuestos federales y yo te entrego participaciones federales y fondos de aportaciones federales, pero eso es un sistema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque yo federación, o la federación, no yo, la federación tiene que repartir estos recursos públicos a partir de las diferentes características y necesidades que tienen las entidades federativas. Somos 32 entidades federativas con naturalezas jurídicas iguales, pero con población diferente, con recursos diferentes, con riquezas que también son diferentes. Y entonces, a mí me gusta explicar que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues crea una gran bolsa de dinero que se llama recaudación federal participable. Y esta recaudación federal participable se integra con todos los impuestos federales y con los derechos de minería para podérselos repartir a las entidades federativas. Pero como las entidades federativas son diferentes, entonces yo tengo que tomar en cuenta estas características. Habrá entidades federativas que tengan mucha población y entonces les voy a dar participaciones federales diferenciadas. Y para que más o menos estas diferencias sean homologadas en todas las entidades federativas, entonces lo que hago es a esta recaudación federal participable le quito un cachito y ese cachito que le quito me va a servir
para estimular a las entidades federativas que cobren ingresos o para compensarlas si es que tienen mucha población o tienen mucha pobreza. Volvamos entonces a que tengo una gran bolsa de dinero que se llama recaudación federal participable, que le quito ciertos ingresos. ¿Cuáles ingresos? Los que están en el artículo 2 de la fracción 1 a la 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, y se las doy a las entidades federativas a través de participaciones federales. Recuerde, hago un recordatorio que las participaciones federales son recursos de libre disposición a las entidades federativas y hay muchas participaciones federales. Si nosotros consultamos el presupuesto de egresos de la Federación del 2022, vamos a encontrar que Hacienda tiene 12 participaciones, 12 fondos o 12 clasificaciones de participaciones federales que les entrega a las entidades federativas. ¿Cuáles son? Son de diferente índole y tienen diferentes nombres. Aquí me interesa solamente destacar que una de las participaciones federales más importantes que reciben las entidades federativas se llama Fondo General de Participaciones. Y en este diagrama que les presento, es tan importante que pues también para las entidades federativas es una fuente de ingresos pues importante, porque en algunas entidades federativas representa más o menos entre el 70 y el 75% de sus ingresos estatales. Y hay muchas otras participaciones federales, y aquí yo los invito a consultar. Yo consulté para esta proyección que estoy haciendo el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2022, donde se puede ver en qué consisten y en qué porcentaje y bajo qué fórmula se reparten a las entidades federativas. Otra vez, volviendo a tu pregunta, ¿de dónde obtienen recursos las entidades federativas? Pues de estas participaciones federales, ramo 28, de los fondos de aportaciones federales y de otro tipo de recursos que generan las entidades federativas reguladas en sus leyes locales, otro tipo de transferencias federales que derivan de colaboración o coordinación para elaborar, o para coadyuvar en programas federales, deuda pública que pueden realizar las entidades federativas y deuda pública que pueden realizar los municipios. Qué bueno que mencionas los municipios, porque entonces mi tercer pregunta sería, bueno, ¿y los municipios en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cómo obtienen recursos o cómo participan? Te cedo la palabra. Muchas gracias. Fíjate que los municipios no participan directamente en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Por qué? Porque los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se celebran entre la Federación y las entidades federativas, pero esto no quiere decir que los municipios no reciban dineros federales. Por supuesto que los municipios reciben participaciones federales y se llaman fondos de fomento municipal. A ver, entonces, punto número 1. ¿Cómo participan los municipios en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? También pueden celebrar ellos convenios de coordinación en derechos. Tienen que renunciar a cobrar ciertos derechos y entonces se les da también participaciones federales. ¿Cuáles reciben directamente de la Federación? Hay 3 fondos muy importantes para los municipios. El Fondo de Fomento Municipal, un fondo a municipios que tienen limítrofes o fronteras por los que entran y salen mercancías, y hay un fondo que se les da a los municipios que tienen frontera o limítrofes por los que salen hidrocarburos. Pero aquí, en un respeto a la autonomía de las entidades federativas, los municipios no lo reciben en forma directa de la Federación.
La federación se lo entrega a la entidad federativa y la entidad federativa se los entrega a los municipios. Esa es una primera parte. Segunda parte, de las participaciones federales que reciben las entidades federativas, cada gobierno local le debe garantizar por lo menos el 20% a sus municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay un sistema nacional de coordinación fiscal, hay un sistema estatal de coordinación fiscal en el que la entidad federativa establecerá fórmulas para repartirle sus dineros a los municipios. Y entonces, nada más para aclarar esto, hay sistemas estatales de coordinación fiscal en el que los gobiernos le deben entregar por lo menos el 20% de las participaciones que ellos les dieron, le tienen que dar por lo menos el 20% a los municipios, y hay fondos de fomento municipal y fondos a municipios fronterizos por los que entran y salen mercancías o por los que salen hidrocarburos, que se van directamente de la federación al municipio pasando previamente por el estado, pero que esos no calcula la entidad federativa ninguna fórmula. Se le van, tal cual se los entrega la federación a los gobiernos locales, se le van al municipio. Y es así como los municipios participan en el sistema nacional de coordinación fiscal. Y bueno, creo que con estas preguntas que me has hecho, se ha abordado, en forma muy rápida, al federalismo hacendario y al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Gracias, profesora. Yo creo que los temas quedaron abordados en su totalidad, los subtemas quedaron abordados en su totalidad. Le agradecemos su claridad en sus palabras y sobre todo lo directo que fue en explicarnos un tema tan complejo como es el federalismo hacendario. Muchas gracias por la participación de todos los que nos están escuchando y todos los que nos siguen, y damos por terminada esta actividad académica. No sin antes recordar que el objetivo de esta conversación para los alumnos, para quien quiera profundizar sobre este tema, es elaborar una síntesis de las principales ideas que contiene. Se sugiere que la complementen con lecturas adicionales, algunas de ellas disponibles en la plataforma educativa de la materia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo soy Carlos Matute.